Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. En la clase de esta semana vamos a seguir trabajando con el tema que comenzamos la clase pasada. Recuerden que comenzamos con el tiempo de verbo presente simple. En la clase pasada trabajamos cuándo usar este tiempo de verbo y cómo usarlo en sus formas afirmativas y negativas. En la clase de esta semana vamos a aprender y vamos a trabajar con la forma interrogativa del presente simple, ¿sí? Cómo formamos las preguntas en presente simple. Recuerden que este tiempo de verbo lo usamos cuando queremos expresar acciones que hacemos diariamente, que hacemos habitualmente, para hábitos, para hechos, ¿sí? Usamos este tiempo de verbo. Repasamos, forma afirmativa, ¿cómo la formamos? Pronombre, verbo, y después el complemento, ¿sí? El complemento o el objeto o el circunstancial, pero siempre en la forma afirmativa, primero el pronombre y después el verbo. Tenemos que prestar mucha atención siempre de qué persona estamos hablando, si era el pronombre o a la persona que realiza la acción, porque en el caso de que estemos hablando de la tercera persona del singular, o sea, he, she or it, le agregamos ese o es al verbo en la forma afirmativa solamente. En la forma negativa recordamos que usamos los auxiliares don't para los pronombres I, you, we, they, y usamos doesn't para he, she, it. ¿Cómo formamos el negativo? Pronombre, auxiliar el negativo y el verbo. Bien, ahora en esta clase hicimos un repaso de lo que ya habíamos visto. Vamos a comenzar a ver la forma interrogativa. ¿Cómo formamos las preguntas en este tiempo de verbo? Tengo que tener en cuenta siempre de qué persona estoy hablando para poder formular las preguntas, ¿sí? Vamos a usar el auxiliar do para los pronombres I, you, they, and we, ¿sí? Ahí tenemos algunas preguntas. Fíjense cómo formamos las preguntas. Primero el auxiliar, do, después el sujeto, que sería el pronombre o el nombre de las personas, y después el verbo, ¿sí? Por ejemplo, do you smoke? Do they run? Do we work? ¿Sí? ¿Cómo la respondo? En caso de que la pregunta sea que sí, que sea afirmativa, respondo yes, depende de quién estoy hablando, yes I do or no I don't. En caso de que sea afirmativa, uso el auxiliar do, y en caso de que sea negativa, uso el auxiliar don't. ¿Qué pasa si tenemos los pronombres he, she or it? En este caso, en vez de usar do, vamos a usar does, vamos a usar el auxiliar does, pero la formación, la estructuración de la pregunta es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, estamos viendo unos ejemplos. Does he come? Does he study? Does it function? Does it function? En caso de que estemos hablando de algo, ¿sí? Fíjense que la estructuración es la misma, ¿sí? Auxiliar, pronombre y el verbo. ¿Cómo respondo? En caso de que la pregunta necesite una respuesta sí o no, ¿sí? En caso de que sea afirmativa, por ejemplo, en la primera pregunta, does he come? Yes, he does, en caso de que sea afirmativa, o no, he doesn't, en caso de que sea negativa. Bien, ahí tenemos la forma de estructurar las preguntas en presente simple. Ahí quiero que vean otro ejemplo, el verbo do en inglés. Recuerden que do es el verbo hacer en inglés, pero también en este caso del presente simple actúa como un auxiliar con los pronombres I, we, you, and they, ¿sí? Fíjense que ahí tengo la oración, do you do yoga? Yes, I do. En ese caso, el primer do
está funcionando como el auxiliar del presente simple para hacer preguntas, y el segundo do está como el verbo hacer. Do you do yoga? ¿Haces yoga? Yes, I do, ¿ok? Hay que prestar atención porque a veces el do puede estar funcionando como el auxiliar o puede estar funcionando como el verbo, depende del lugar en donde se encuentre en la oración. ¿Sí? Bien, hasta ahí tenemos la explicación para las formas interrogativas. La estructuración es la misma, ¿sí? Siempre poner el auxiliar, después el pronombre o las personas y después el verbo. Es muy importante para este tiempo de verbo tener en cuenta de quién estoy hablando, ¿sí? De qué persona estoy hablando, porque en ese caso yo voy a determinar si uso do o does, si le tengo que, en las afirmativas, si le agrego ese o ese al verbo o no. Es muy importante que podamos identificar la persona que realiza la acción para ver cómo voy a estructurar la oración en presente simple. Eso es todo por hoy. Les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima clase. Bye bye.